Hola, ¿qué tal? Mucho tiempo que no he estado con ustedes, ah, pero bueno, he sentido la necesidad de poder comunicar de alguna manera un mensaje a ustedes, una palabra que venga de parte de Dios, pero que nos ayude también y que esa palabra nos ayude dentro de lo que vivimos en el contexto de nuestra sociedad. La palabra de hoy se llama los falsos profetas. El texto es Mateo 24, versículos 11 y 12, que dice: se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Quiero referirme, voy a tocar tres tópicos, tres temas en esto, ¿ya? Así que no quiero que pierdan el hilo de esto. Hace poco tiempo atrás, hace una semana, 2 semanas atrás, hubo un instructivo publicado por la Subsecretaría de la Niñez que despertó cierta polémica. Y este instructivo sugería decir niñas, niños, niñes y adolescentes en lugar de menores, ¿ya? Decía que en vez de usar la palabra menores se debía ocupar las palabras niñas, niños, niñes y adolescentes. En vez de decir nuestros niños, debería decirse las niñas, los niños, les niñes, porque son sujetos de derecho. Tampoco debería decirse los niños son el futuro, sino que debería ser las niñas, los niños y adolescentes son el presente y deben visibilizarse ahora. Esto como parte del intento de implantar un lenguaje inclusivo. El instructivo señalaba, según ellos, que qué conceptos son correctos, y cuáles no deberían utilizarse. ¿Qué conceptos son correctos y cuáles no deberían utilizarse? Ahora bien, la RAE, que es la Real Academia Española de la Lengua, cuidadora del uso del lenguaje en nuestro idioma, declaró que el uso de la E es ajeno e innecesario a la forma de uso del español, pues el masculino ya cumple la función como término no marcado como opuesto al género. Vale decir, si usamos la expresión los niños, no estamos siendo discriminadores con las niñas. Así que el término no está marcado como opuesto al género, sino que involucra toda identidad. La palabra los niños, ¿ya? Involucra toda la identidad, ya sea masculino o femenino. Y esto es interesante porque de alguna manera pretende cambiar, modificar la manera, ¿cierto?, en que debemos expresarnos. También la Real Academia Española de la Lengua nos habla acerca de la economía del lenguaje. Vamos a tener un avioncito pasando por acá, pero no lo podemos evitar. No les puedo decir, oiga, déjense de pasar por aquí. No podemos. La Real Academia Española de la Lengua también ha hablado de la economía del lenguaje. Es decir, hay palabras con las cuales no necesitamos hacer una repetición innecesaria. Entonces, decir las niñas, los niños, los adolescentes, les niñas, etc., sería, según la Real Academia, según la RAE, una repetición innecesaria. Por lo tanto, no habría una economía del lenguaje. Y lo que se pretende al hablar nuestro idioma es que, sin necesidad de extendernos demasiado, podamos comunicarnos y podamos entender claramente lo que se nos está diciendo.
Entonces podemos ver esto, cierto, como una repetición innecesaria. Ese es el primer punto. Pasamos al segundo. Y después vamos a ver cómo los juntamos. En 1969, en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, se realizó un experimento de psicología social. Dejaron 2 autos abandonados en la calle, 2 autos idénticos, la misma marca, el mismo modelo y hasta el mismo color. Uno lo dejaron en el Bronx, por entonces una zona pobre y conflictiva de Nueva York, y otro en Palo Alto, una zona rica y tranquila de California. 2 autos idénticos abandonados, 2 barrios con poblaciones muy diferentes y un equipo de especialistas en psicología social estudiando las conductas de la gente en cada sitio. Resultó que el auto abandonado en el Bronx comenzó rápidamente a ser vandalizado y en pocas horas perdió las llantas, el motor, los espejos, la radio, etc. Todo lo aprovechable se lo llevaron y lo que no, lo destruyeron. En cambio, el auto abandonado en Palo Alto se mantuvo intacto. Sin embargo, el experimento en cuestión no finalizó ahí. Cuando el auto abandonado en el Bronx ya estaba deshecho, el de Palo Alto llevaba una semana impecable. Los investigadores entonces procedieron a romper un vidrio del automóvil en Palo Alto. El resultado fue que se desató el mismo proceso que en el Bronx. Y el robo, la violencia y el vandalismo redujeron el vehículo al mismo estado que el del barrio pobre. Interesante, ¿no? ¿Por qué el vidrio roto en el auto abandonado en un vecindario supuestamente seguro es capaz de disparar todo un proceso delictivo? Entonces vemos de que no se trata de pobreza. Evidentemente es algo que tiene que ver con la psicología humana y con las relaciones sociales. Un vidrio roto en un auto abandonado transmite una idea de deterioro, de desinterés, de despreocupación que va rompiendo códigos de convivencia, como de ausencia de ley, de normas, de reglas, como que todo vale, todo vale. Cada nuevo ataque que sufre el auto reafirma y multiplica esa idea, ¿cierto? Primero es el vidrio roto, después viene a ser la radio y después viene a ser todo el resto del vehículo en cuestión. Hasta que la escalada de actos cada vez peores se vuelve incontenible, desembocando en una violencia irracional. En experimentos posteriores desarrollaron la teoría de las ventanas rotas, que es el nombre con que se conoce este evento que se realizó. Que desde un punto de vista criminológico concluye que el delito es mayor en las zonas donde el descuido, la suciedad, el desorden y el maltrato son mayores. Si se rompe un vidrio de una ventana de un edificio y nadie lo repara, pronto estarán rotos todos los demás. Si una comunidad exhibe signos de deterioro y esto parece no importarle a nadie, entonces allí se generará el delito. Si se cometen pequeñas faltas, por ejemplo, estacionarse en lugar prohibido, exceder el límite de velocidad o pasarse una luz roja, y las mismas no son sancionadas, entonces comenzarán faltas mayores y luego delitos cada vez más graves. Si los parques y otros espacios públicos deteriorados son progresivamente abandonados por la mayoría de la gente que deja de salir de sus casas por temor a las pandillas, esos mismos espacios abandonados por la gente son progresivamente ocupados por delincuentes. Sin ir más lejos, nosotros teníamos cierto lo que era el Paseo Meix en Santiago de Chile,
Mays es una calle, es un apellido, Enrique Mays, ¿cierto? Un personaje que trajo las primeras máquinas o inició el ferrocarril en Chile. Y hay un barrio que lleva su nombre, y este barrio siempre se caracterizó por tener tiendas que vendían artículos escolares, artículos para festividades como cumpleaños, etcétera, todo tipo de festividades, y se caracterizaba por eso. Algunas otras cosas como maquillaje que las personas podían ir y comprar en mayor cantidad a un precio conveniente. Comprar un cuaderno no era lo mismo que comprar un paquete de 10, ahí en Mays salía mucho más barato y de buena calidad. De a poco se fue permitiendo la instalación de tiendas, toldos en las calles. Y esto generó al final de cuentas en una mafia que fue vendiendo los espacios públicos para los que quisieran instalarse en ese lugar. Lo que generó todo un conflicto el fin de semana pasado en esa zona, porque llegó la policía y a sacar todas esas tiendas que se pusieron en las calles, y porque no permitían el paso. Hoy ir a ese lugar a comprar genera temor, ya. Por lo menos de los que son conocidos por mí, nadie vaya a esos lugares a comprar, porque genera temor, porque aumentó la delincuencia, la suciedad, la gente orinaba en las calles o hacía otras necesidades en las calles, y la verdad es que el paso se hacía cada vez más estrecho, y la violencia también se hacía más fuerte, a tal punto que en una manifestación, en una protesta política que se hizo el 1 de mayo, Día del Trabajador, uno de estos comerciantes de ese lugar disparó a una periodista que falleció. Entonces podemos ver el efecto de cuando se empiezan a dejar las normas de lado, quiénes son los que van ocupando esos espacios. Eso es el segundo punto. El tercero: la construcción social de la realidad por parte de los medios de comunicación, y actualmente también por Internet, es una de las teorías más importantes que explican algunas de las actitudes y posicionamientos sociales. Los medios no solamente transmiten información y opiniones, sino que mediante estos discursos construyen una realidad social, hacen mundo, crean un universo social. Internet está construyendo esa realidad social, no solo por la intervención de los que son dueños de estos medios, sino muy especialmente por parte de los usuarios, que generan gran cantidad de información, documentos multimedia y opiniones en la red. Hoy día usted puede publicar algo en Facebook o cualquiera de estos medios y esto va a obtener respuestas, algunas agradables, otras la verdad es que no vale la pena leerlas. Recuerdo una vez, en una oportunidad, entré a una discusión que se generó fue un tema que se planteó por el tema del aborto, y yo di mi opinión de manera graciosa, ni siquiera fue ofensivo ni para causar daño a alguien, sino fue un comentario así, como diciendo, bueno, sí, ¿por qué esto, no esto otro? Y la verdad es que eso desató una furia en los medios. Y me trataron de todo. La verdad es que fui insultado por ese medio. Entonces yo decidí cortar eso y decir, pensé que esto iba a ser un diálogo con altura de miras, pero me doy cuenta que no. Así que muchas gracias, hasta luego. Y por lo cual también recibí algunos comentarios, algunos buenos, la mayoría no muy buenos, pero hoy en día todos se sienten con derecho y las atribuciones de escribir en los medios lo que se les da la gana. Hace poco, cierto, en el norte de nuestro país hay un lugar que se llama las ruinas de Huanchaca, que son patrimonio cultural de la humanidad, son considerados. Sin embargo, no vacilaron en escribir en esos muros, rayarlos, con un completo desprecio a lo que es la cultura de nuestro país. Nosotros tenemos, en parte de la historia de nuestro país, había un puente que se llamaba el puente de Calicanto en Santiago, que cruzaba el río Mapocho,
que es el río que cruza la ciudad de Santiago. Y el puente lo destruyeron por una necesidad política, económica. El puente tenía más de 100 años de uso y aún estaba bien. Solamente se habían partido unos bloques de una de las columnas, pero que era reparable y no implicaba peligro para el puente. Sin embargo, lo destruyeron. Y un puente con larga data, con larga historia también, los restos de ese puente fueron yo no digo que debamos guardar todo lo que rompemos, pero este puente, considerado patrimonio de la humanidad también, ¿cierto?, está hoy los restos abandonados en un parque sin nada que lo identifique, y es lugar para ocuparlo como urinarios, lugar para que duerman la gente que vive en la calle, etcétera, completamente abandonado. Así que hoy en día la gente se siente con derecho de decir todo lo que se les da la gana. En los cambios sociales importa mucho cambiar el discurso. Y ojo con lo que leímos al principio, con lo que hablamos al principio. Cambiar el discurso de los efectos de los medios, de la publicidad, de la propaganda, de la agenda setting, que me voy a referir a ella, que explican la preocupación de los agentes sociales por instaurar un discurso dominante sobre una determinada cuestión sobre la que hay que tomar decisiones. La agenda setting dice de que los medios de comunicación, ¿cierto?, van a transmitir lo que los dueños de estos medios piensan. Es decir, los medios de comunicación, llámese diarios, televisión, canales de televisión, etcétera, todo medio que transmite información, van a transmitir la posición ideológica del dueño del medio, ¿cierto?, del cual estamos hablando. Eso es lo que está diciendo. Y esto va a provocar una influencia en la sociedad. Esta teoría dice que los medios de comunicación de masas tienen una gran influencia sobre el público al determinar ellos qué asuntos poseen interés informativo y cuánto espacio e importancia se le da. El punto central de esta teoría es la capacidad de los grandes medios de comunicación para graduar la importancia de la información que se va a difundir, dándole un orden de prioridad para obtener mayor audiencia, mayor impacto y una determinada conciencia sobre la noticia. Del mismo modo, deciden qué temas excluir de la agenda. Más claramente, la teoría dice que la agenda mediática, conformada por las noticias que difunden los medios informativos diariamente, o bien estos mensajes, ¿cierto?, que entregan ciertos departamentos de gobierno hacia la sociedad, y a la importancia que se le confiere, ¿cierto?, va a provocar un impacto, tanto de la prensa impresa o electrónica, y la información que va a manejar el público, o que va a recibir el público. Su principal preocupación es analizar cómo la información de los medios masivos influyen en la opinión pública, y las imágenes que vamos a guardar en nuestras mentes como espectadores o lectores de esas noticias. Para la agenda setting, la prensa es mucho más que un simple proveedor de información y opinión. Lo que ocurre en el Estado, en el país y en el mundo luce diferente para distintas personas, no solo por su ideología e intereses individuales, sino también por el mapa informativo que puedan trazar los reporteros, editores, articulistas y quienes entregan esta información. Volvemos al principio. Vemos que detrás de esto hay una implantación de una ideología, ¿cierto? Pero es el manejo, es el uso del lenguaje, es cómo manipular el uso del lenguaje para llevar esta ideología a la gente, a los que somos usuarios de esa información.
Ahora, ¿qué tiene que ver? Nosotros abandonamos el lenguaje, abandonamos el uso adecuado del lenguaje por tratar de implementar, por tratar de implantar una filosofía o una ideología. Podemos esperar los resultados a largo plazo. Platón decía que a la sociedad se le podía influenciar a través de la música. A través de la música podía provocar un cambio en la manera de pensar de la gente. Ahora bien, nosotros tenemos un reconocimiento, ¿cierto?, de lo que es correcto. Es cierto que hemos crecido en una sociedad discriminadora, eso lo tenemos por cierto. Una sociedad discriminadora donde no hay un trato igualitario para todas las personas, no la hay, ¿no? Ya sea por diferencias de género, por diferencias de opinión, por diferencias de pensamiento, ¿no? Y hace unos 30, 40 años atrás a la gente se le persiguió en este país por pensar de una manera diferente. Y así sucesivamente. Pero cuando tratamos, ¿cierto?, de hacer este cambio, abandonamos lo que son valores esenciales para nuestra sociedad. Y cuando abandonamos esos espacios, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa con nuestra sociedad? Se altera, se modifica. Es por eso que en un momento, en las Escrituras dice, a lo bueno llamarán malo, y a lo malo llamarán bueno. En el libro de Proverbios se describe la sabiduría de distintas maneras. En 21:2 dice, todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero el Señor sondea los corazones. Y en 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho o recto, pero al final es camino de muerte. En Mateo 24, Jesús declaró, miren que nadie les engañe, porque se levantarán muchos profetas falsos, y a muchos engañarán. Tenga cuidado con lo que lee. Tenga cuidado con lo que aparentemente aparece como bueno. El apóstol Pablo nos aconseja, escuchadlo todo, retengan lo bueno y sepan desechar lo malo. Porque no todo lo que leemos, no todo lo que observamos, no todo lo que se nos quiere implantar es bueno. Ahora, lo que siempre va a seguir siendo bueno, porque va a sostener nuestra vida, nuestra fe, nuestra esperanza, es la lectura de la palabra de Dios, la Biblia. El Señor nos siga bendiciendo a través de su palabra.